Buenas tardes. Presentar a don Javier Urra es, bueno, en primer lugar es un honor, pero en segundo lugar es una satisfacción, especialmente para los que hemos leído algunos de sus libros o le hemos visto intervenir en distintos medios de comunicación. Para cualquiera que haya leído Educar con sentido común o El pequeño dictador o El arte de educar, evidentemente es una satisfacción y un privilegio presentarle. El último conferenciante que presenté me dijo taxativamente: una presentación solo debe responder a dos preguntas. ¿Por qué este tema y por qué esta persona? Bueno, ¿por qué este tema? Ya lo apuntaba don Javier de Miguel, el reto de educar, fundamental. La educación es una preparación para el futuro de la persona, pero también de la sociedad, porque una sociedad se labra y se juega su futuro precisamente en la educación. ¿Que constituye un reto? Siempre lo ha constituido. El enseñar interesando es un reto en sí mismo, pero particularmente en los últimos tiempos, en los que hay un claro desprecio a la autoridad hacia los padres, los profesores, pero también hacia los clásicos, hacia la cultura, bueno, pues este reto es muy superior. Tenemos el agravante, además, que parece que desde parte del mundo político y también desde parte del mundo financiero se busca una ciudadanía que sea inculta, sin educación y sumisa, que se limite a comprar y a obedecer. Y bueno, es un punto urgente, un tema urgente en la medida en que, bueno, en nuestras propias calles vemos lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Desde luego es un fallo en la educación, el que haya personas que rompan cosas, que insulten, que amenacen, que agredan. Bueno, respondida a la primera pregunta, ¿por qué? La segunda, ¿por qué esta persona? ¿Por qué don Javier Urra? Bueno, sabemos que es un experto indiscutible en psicología infantil y juvenil, particularmente en su vertiente educacional, que es la que se va a tratar hoy, pero también con un componente, yo como persona proveniente del mundo del derecho, que un elemento que da mucha riqueza a su perspectiva, que es la vertiente jurídico-penal. Y de todo esto da cuenta su currículum vitae. Académicamente, doctor en psicología, con especialidad de clínica y forense, doctor en ciencias de la salud, profesor en pedagogía terapéutica, ya en su carrera profesional, académico de número de la Real Academia de Psicología de España, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y colegiado de honor del mismo, profesor de ética y deontología en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y luego también patrono y consejero de fundaciones, patrono y consejero de asociaciones. En lo que comentábamos como un elemento muy peculiar, que es su currículum jurídico penal, fundamental, psicólogo, actualmente en excedencia voluntaria, de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los juzgados de menores de Madrid desde 1985, hace ya 35 años. Y primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid desde 1996 hasta 2001. En cuanto a sus honores, pasando también muy rápidamente, presidente de honor de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, Premio Francisco de Javier del Gobierno de Navarra y también otro jurídicamente muy especial, la Cruz de San Raimundo de Peñafort, del Ministerio de Justicia, que habitualmente solo se entrega a juristas y, sin embargo, bueno, pues el carácter y la preparación de don Javier Urra le han hecho merecedor del mismo. Bueno, hasta aquí respondidas las dos preguntas, debería terminar la presentación, pero creo que no debemos terminarla sin hacer un apunte más. Y es que lo verán todos ustedes quienes no lo hayan visto anteriormente hablar. Don Javier Urra cree en lo que dice. Es aquello que decía el Platón al final del Fedro, de uno de sus diálogos, una oración al dios Pan que decía que lo de fuera esté en amistad con lo de dentro. Bueno, pues esto lo verán ustedes en esta conferencia, verán sinceridad, convicción y pasión. Lo cual, bueno, pues hace para una conferencia es algo verdaderamente mágico. Así que, como se dice en los aviones, abróchense los cinturones porque vamos a despegar y va a ser un viaje estupendo. Don Javier, usted es el experto, suya es la palabra. Bueno, la palabra es para decir gracias. Gracias, Javier. Javier Diago Elorduy, por tus palabras, por tu cariño, por tu afecto, por conocer también mi obra literaria, mi currículum y sobre todo por las últimas palabras que has dicho. Sí, yo creo en lo que digo porque lo reflexiono, pero lo vivo en el día a día. Muchísimas gracias también a Javier que nos ha concitado, a los tres obispos y a ustedes, que aunque no nos veamos, estamos ahí. Tenemos distancia social, pero eso no quita que tenemos empatía, que tenemos afecto, que tenemos cariño. Voy a intentar hacer un uso correcto del tiempo que tengo en este reto
que es la educación. Un reto que, como su nombre indica, conlleva dificultad, pero que conlleva también algo precioso. Sabemos que la vida es limitada en el tiempo. Bueno, creo que los que estamos aquí y otros que no están, tenemos la expectativa, la esperanza, la convicción, la fe en que habrá una eternidad donde nos volveremos a encontrar. No sé si en estos mismos cuerpos, pero tenemos un sentimiento que es importante, que es un sentimiento de trascendencia, que es un sentimiento de espiritualidad, que es un sentimiento de religiosidad. Y como ahora bien se decía, se está intentando anular esa realidad. Y eso yo creo que es un craso error. Bueno, es difícil demostrar la existencia de Dios, pero también es imposible demostrar la no existencia. Creo que este es un planeta que está golpeado ahora mismo por la pandemia y que hablamos de un mundo de fraternidad. Y creo que estaremos todos de acuerdo en que el ser humano es un ser bio, psico, socio, espiritual. Somos biológicos, somos no lógicos, sino psicológicos. Somos clarísimamente comunitarios, somos sociales, pero somos, se quiera o no, profundamente, clarísimamente, esencialmente espirituales. Y de eso es de lo que yo hoy quisiera hablar unos minutos para dar paso luego, Javier, a un coloquio seguro rico, porque a veces las preguntas son más interesantes que las respuestas. El primer punto que quisiera abordar con todos ustedes es ¿cuál será la última pregunta de nuestra vida? Y posiblemente la última pregunta que realicemos es ¿para quién he vivido? No para qué, ¿para quién? ¿Quiénes son la razón de nuestro esfuerzo, de nuestras preocupaciones, de nuestras ilusiones, de nuestra pasión, que decía Javier? Esto es una pregunta que debe de contestarse desde corta edad, porque no tenemos fecha de caducidad, o sí. Por lo tanto, ¿para quién estamos viviendo? ¿A quién queremos llegar? Y sería un problema, y como decía al inicio en la presentación, que se quiera dividir a la ciudadanía, al ser humano, entre los unos y los otros, entre la familia y el Estado. No, vamos a ver, un niño, un ser humano, no pertenece a nadie. En todo caso, los padres tienen una dependencia ética, moral, porque todos los padres adoptamos a nuestros hijos, sean o no biológicos, pero es una decisión personal, el convivir, el educar, el transmitir. Mira, hay personas como yo que ya somos padres, pero también somos abuelos. Esta es una expectativa importante porque el niño nace con una herencia. Claro que importa quiénes son tus padres o quiénes son tus abuelos, porque la herencia, se diga lo que se diga, no se cambia. Conforma la altura, el color de los ojos, el temperamento. Y no se cambia. Luego está lo que decía Ortega y Gasset, el yo y mis circunstancias. Claro, y si modifico mis circunstancias, en algo cambio yo. Estamos hablando del carácter. Y por último, está una decisión que ahí depende muchísimo, muchísimo también de la educación, de la opción personal, de no cerrar la puerta desde dentro, y ahí es la personalidad. Igual que si salimos a caminar y comemos un poquito menos, adelgazaremos, nosotros podemos en algo modificar, desde luego el carácter, todo la personalidad y nada el temperamento, pero es un porcentaje esencial. Por lo tanto, la educación sí importa, es una frase que se queda corta. No, la educación sí importa, no. La educación sí. Es que no hay futuro para la especie humana sin la educación. Es decir, nosotros tenemos una amígdala que llega del Paleolítico y nos hace pasionales, nos hace instintivos, nos hace animales que somos como especie. Pero luego están los lóbulos frontales, que es lo que estamos hablando todos los días desde Antonio Damasio, que es las neuronas espejo, que es ponerse en el lugar del otro.
que es autogobernarse. Claro, me preguntaban el otro día, ¿qué piensa usted de los jóvenes que tiran adoquines? ¿Qué tienen en la cabeza? Poco, poco. No digo que sean descerebrados, pero poco. No, los jóvenes tienen un problema que heredan de nosotros. No les estamos dando garantía laboral, el 50% irán al paro. No les damos una garantía de una calidad de vida como el que tienen sus padres. Va a ser difícil, no que adquieran una vivienda, sino que la alquilen, que puedan formar una familia. Por lo tanto, hay mucho que hacer con los jóvenes, no para los jóvenes. Pero estos, que tiran adoquines a las fuerzas de seguridad, son algunos que unos se divierten, otros sienten que no tienen una gran responsabilidad, algunos tienen una náusea existencial y están contra todo, les gusta rayar los coches, les gusta estropearlos, porque como están mal consigo mismo, quieren dañar a los demás. No busquemos explicaciones y no queramos ver en ellos Mayo del 68, ni el Renacimiento, ni la Ilustración, ni la polis griega. No busquemos eso. Hay gente que se apuntará a la violencia siempre. Y lo decía Javier ahora en esa estupenda presentación que ha hecho. Yo he trabajado 32 años en la Fiscalía y tengo ese conocimiento de la realidad desde la psicología. La mayoría de la gente comete hechos delictivos y no pide perdón. Yo no he visto en 32 años pedir a asesinos, a violadores, algunos a pederastas multireincidentes, no les he visto pedir perdón de manera concienciuda, de manera convencida, desde un sentido de la culpabilidad. Que son términos que la Iglesia nos ha transmitido y que debiéramos de retomar también como sociedad. La culpabilidad. No. Yo tengo muchos compañeras y compañeros psicólogos que no les gusta el término culpabilidad. Pero es muy importante la culpabilidad, porque cuando uno hace algo mal, tiene que tener conciencia de que lo ha hecho mal, tiene que estar mal consigo mismo, tiene que tener sentimiento de culpabilidad, y eso es lo que evita la reincidencia en hechos dañinos contra uno mismo y primordialmente contra los demás. Pero pasa así con la caridad, es un término esencial, o la compasión. Bueno, hablaba de la última pregunta, pero quisiera pasar a la segunda, al segundo concepto que quisiera compartir con ustedes, que es ser agradecidos. Esta mañana he estado toda la mañana en el centro Recurra, Finso, con los chicos que tenemos, chicos que vienen del País Vasco, o de Andalucía, o de Canarias, o del Levante Español, Llevamos 10 años trabajando, son chicos muy majos, créanme, y sus padres también lo son. Pero algunos son hijos que agreden a sus padres. Y los agreden verbalmente, los agreden emocionalmente, a veces los agreden económicamente, a veces los chantajean y en algunos casos los agreden físicamente. Y yo hablo con los chicos porque están con nosotros aproximadamente 11 meses, mañana, tarde, noche, sábados, domingo, y les hago ver que la vida es ser agradecido. Agradecidos a la vida que estamos afrontando con dificultad en esta pandemia, en este confinamiento, pero que donde otras generaciones han tenido que sufrir la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, otras pandemias. No, nadie ha dicho que la vida sea fácil, pero es bonita, es atractiva. El que hoy nos reunamos es un acto de persistencia. En una 15ª edición, el que lo hagamos online, el que cada uno esté en su hogar, escuchando, aprendiendo, tomando notas, debatiendo, discutiendo mentalmente, esto nos enriquece. Por lo tanto, ser agradecidos a nuestros padres. Que puede ser que no nos entiendan, que puede ser que sean como dos imanes que se rechazan, que están mal colocados, pero que si colocásemos bien los polos, se unirían. Yo se lo digo a los padres, se lo digo a los hijos, tenéis la patología del amor, porque os queréis querer. Creo que hay que ser agradecidos a las pequeñas cosas, hay que ser agradecidos a lo humilde, a lo sencillo, a lo bien hecho, a la belleza, a un cuadro pintado por un ser humano,
al amanecer del día de mañana, agradecidos al agua, a los que nos antecedieron, a los que nos acompañan, a los que nos continuarán. Hay que ser profundamente agradecidos. Y desde luego, si uno estudia a los grandes físicos, si uno estudia a los grandes premios Nobel, si empezamos por Einstein, te das cuenta de que ese debate entre ciencia y fe religiosa es un falso debate. Porque al final cuesta a una mente intelectual, capaz, humana, llegar a la conclusión de que el universo ha sido un puro azar, que no hay una organización, que no hay un fin. Es muy difícil, y así nos lo dicen. Y si uno lo estudia y lo analiza, y hay algún libro que se explica con detalle lo que han dicho nuestros premios Nobel. Por lo tanto, no discutamos la fe desde la conciencia limitada de un ser humano que como especie sigue en desarrollo, y entendamos que hay mucho que unir y que el ser humano, vuelvo a repetir, tiene ese componente bio, psico, socio, espiritual. Compartir. Si a Javier Urra, con 63 años, le preguntaran ¿cuál es la palabra que a usted más le gusta, la que cree esencial? Compartir. Claro que en la vida a veces hay que competir para ganarte una posición, pero normalmente nos coordinamos, cooperamos, compartimos la vida. ¿Y quién cenará esta noche mejor en Vitoria, en San Sebastián, en Bilbao o en cualquier otro lugar del mundo? El que esté mejor acompañado. La vida es compartir, también en la soledad. Este año dirigiré un curso, como todos los años, en San Sebastián, en el Palacio de Miramar, y se tratará del silencio, y estará Juan Manuel de Prada, y estará Espido Freire, y estará María Jesús Álava, y estará Javier Elzo. Como el año pasado hablamos de los miedos y hablamos de la fraternidad. Pero este silencio que nos permite conocernos a título individual, nos permite compartir con los demás y transmitir. Porque hoy estamos en una sociedad donde la meritocracia está en desuso, donde todo el mundo dice, es mi opinión. Pero exactamente, ¿en qué se basa su opinión? Usted que estudia, usted que conoce, usted que se plantea. Porque hay mucho ruido, hay mucha cháchara, pero hay pocas ideas, hay poco conocimiento, hay poco haber reflexionado, haber debatido, haber leído. ¿Cómo se atreve usted a escribir si no lee? Por lo tanto, ser agradecidos. Y el tercer punto sería compartir ese optimismo. La vida exige optimismo. Cuando yo he elegido a ese equipo de casi 100 personas que tenemos, de educadores, de psiquiatras, de terapeutas ocupacionales, de trabajadores sociales, de médicos, de psicólogos, busco gente con formación, con un máster, con un doctorado, con experiencia, optimista, esperanzada, ilusionada. ¿Cómo se puede educar sin optimismo y sin esperanza? En el presente, en el futuro, en lo que nos acontecerá. Miren, a mí me gusta escribir, y cuando llegó la pandemia y nos golpeó a todos y nos sorprendió, me puse a escribir. Como se decía antes, yo soy académico de la Academia de Psicología de España y creo que fue necesario escribir. Y en este afrontamiento psicológico en momentos de crisis, fui escribiendo las vivencias, las sensaciones, la elaboración, el dolor, el tiempo muerto, la vulnerabilidad, la incertidumbre, la necesidad que tenemos de fortalecer el carácter, porque las circunstancias nos vienen dadas. Y naturalmente que mientras escribía este libro, mi madre, que tenía Alzheimer y llevaba 8 años en una residencia, falleció por el COVID y fue duro tener que llevarla a un lugar de frío y luego a un crematorio y después tener las cenizas durante mucho tiempo hasta que pudimos dar tierra en donde hemos nacido, en Estella, en Navarra. Pero todo esto son experiencias humanas que generan sufrimiento, que generan dolor, pero eso no evita el optimismo sensato, el optimismo ilusionado, el optimismo comprometido,
Porque tengo la impresión de que el pesimista es un cobarde, que ya dice, no, si no va a tener solución, no, si no hay nada que hacer. Y antes se hablaba, es que hay que salir a la calle. Y si nos parece mal la ley CELA, hay que decirlo, con relajo, sin agresividad, con sensatez, pero haciéndose oír. Porque, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene un boletín oficial? Es que eso no es así. Es que lo que da libertad a un país es tener una magnífica sanidad pública. Y yo, que llevo 6 en el corazón, he tenido 2 infartos de miocardio y me han atendido magníficamente en el Gregorio Marañón. Pero ¿quién dice que no pueda estar asociado a Sanitas, a SISA? ¿Quién dice que no debe haber colegios privados, colegios religiosos, colegios concertados, colegios públicos? Claro que tiene que ir un gran apoyo a la pública. Claro que tenemos que tener una igualdad hacia los niños que vienen con otras circunstancias de ideaciones, de pensamientos, de orientaciones, de identidades sexuales, de creencias religiosas. Y no tienen que estar todos constreñidos en los colegios públicos. Pero quien ataca, por ejemplo, a la concertada, no conoce los colegios de España. Yo he dado conferencias en todas las ciudades y creo que pueblos de España. Pero ¿quién ha dicho que la concertada no están en zonas deprimidas? ¿Quién ha dicho? No, no, no. El boletín oficial lo admite todo. La plena inclusión de los niños de educación especial no va a ser factible. Y lo digo yo, que con 18 años llevé a niños de educación especial a un campamento, cuando eso era una cosa que no se podía creer. Que puse en marcha un centro que sigue funcionando en Villalba, que se llama Pascovi, que luché junto a otra gente para crear la integración, la normalización de la educación especial. Pero la plena inclusión, en todos los casos, nos lleva al fracaso. Ayer, en Aragón, salieron 2 plazas de disminuidos, de discapacitados cognitivos en un 33% para plazas de médicos. Pero si no hay médicos con esa discapacidad. Naturalmente que yo en mi centro, la última persona que he incorporado es un síndrome de Down, Javier. Y es encantador y trabaja y es genial. Y esta mañana he estado con él y está feliz como estoy yo porque el Madrid ganó en Italia. Pero está para distribuir bocadillos. No, tengamos sensatez. No hagamos unas utopías que lleven al fracaso. Creo que es muy importante hablar en este punto de la importancia del sentido del humor. No conozco a nadie inteligente que no tenga sentido del humor. Es más, si una persona no se ríe de sí mismo, me preocupa. Y me preocupa hondamente, porque ha perdido algo que es esencial, que es la humildad. No, la frase no es con los pies en el suelo, la frase es con los pies en la tierra, que es de donde venimos, que es hacia donde iremos. Sentido del humor. Lo cual no quiere decir que no llores por dentro, que no tengas preocupaciones, que no haya ansiedad. En este momento es normal. Hay un entorno, un ambiente, una atmósfera depresiva. Pues sin duda. Pero necesitamos ponerle una sonrisa. Hacer que nuestros niños estén ilusionados. Esto es muy importante, que nuestros ancianos, aunque no podemos darles un abrazo, podamos contactar por videoconferencia, por una llamada, por un gesto desde una ventana. Es importante, y es muy importante ponerle humor en una sociedad que se está poniendo, como ustedes decían en la presentación, algo más que compleja, donde parece que empieza a triunfar la amargura, el desencanto. ¿Y no será que a la gente le falta una razón para vivir? ¿Y no será que estamos hurtando a las personas de lo esencial, de la esperanza, de la espiritualidad, de que esto es un paréntesis? Y me acuerdo de una frase leída que me gustó. 2 seres antes de nacer
están en el vientre de la madre. Y le dice uno a otro, oye, ¿y cuando salgamos podremos correr? Y dice, pero no, ¿cómo vas a correr? Estamos en un líquido y además tenemos un cordón umbilical y no veían lo que había afuera. No lo podían intuir. ¿No nos pasará a nosotros esto? Déjennos, por lo menos, una pregunta, una intuición, una percepción cuando miramos a las estrellas, cuando oímos un riachuelo, cuando vemos a dos ancianos cogidos de la mano. Porque eso también es el ser humano. No es solo lo material, no solo las compras, no es solo la posesión, no es solo... Porque esta lucha por captar la felicidad hace a la gente infeliz. Creo que es muy importante el lenguaje. Decía Vygotsky, y nos lo han dicho otros autores, que pensamiento y lenguaje van de la mano. Hay gente que te dice, mira, esta persona es muy inteligente, pero no se expresa bien. Bueno, yo lo dudo. Lo dudo. Que se piense mucho si no hay lenguaje. Como dudo mucho de un libro bien escrito por alguien que luego no sabe explicarlo. Esto ya me genera más inseguridad, ¿no? Ahora que hemos tenido presidentas en alguna comunidad, presidentes a nivel de Estado, ¿qué dudas de su autenticidad académica? Creo que nos hace falta capacidad crítica. Capacidad crítica en general, no para criticar, sino capacidad crítica de qué nos están transmitiendo, qué noticias son reales, cuáles son falsas. En una sociedad donde además hay quien se niega a la vacuna, pero también ya se había negado a la vacuna de sus hijos. Hay quien niega que la Tierra sea redonda, hay quien niega que hayamos llegado a la Luna, hay quien... bueno, somos muchos, hay gente muy estúpida, hay gente muy inculta, y por lo tanto tenemos que avanzar, como os ha dicho al inicio, en la educación, en el nivel cultural. Bueno, yo no soy político, pero me relaciono mucho con políticos. Yo fui defensor de menor ya en el año 96. He sido presidente de la red europea. Yo veo un nivel en la política actual mucho más bajo. Una incapacidad para tener pensamiento individual, crítico. Es, mi partido dice, mi partido de esto no ha tomado... Pero dígame usted qué piensa, qué se plantea. No vaya solo a votar. Esto me parece que es importante. Me parece que es peligroso en España la semilla del odio, del rencor. Este es un país que se dice envidioso. Yo creo que es un país a veces rencoroso, en gente que no hemos vivido la guerra y muy lejanamente lo que pudo venir después y que hemos disfrutado de la transición, de la evolución. Y personas como yo que viajo por el mundo, primordialmente por Hispanoamérica, te sientes profundamente orgulloso de lo que han hecho los que nos han antecedido. Algo estamos haciendo mal cuando los odiadores en la red transmiten y en los medios de comunicación y desde el gobierno contra otros. No se puede conseguir nada contra el otro. Es a favor de, es liderando, es transmitiendo, es ilusionando, es generando, es creando país. País no para separarnos de los otros. Este virus nos ha demostrado, como ya sabíamos, que no hay fronteras, que el planeta es uno, que estamos todos en la misma tierra y que lo que nace en Wuhan, en China, pues acaba llegando a Italia y a España y que hemos tenido esta pandemia, pero que tuvimos las vacas locas, pero hemos tenido SIDA, pero hemos tenido la gripe aviar, pero hemos... ¿Quién dice que no estamos acabando con nuestro planeta? En una sociedad donde siempre se critica a los niños. Se dijo, el gran vector de enfermedad serán las escuelas. Se ha comprobado que era un prejuicio, no es real. Ahora, todos los jóvenes que salen a tomar botellón o que se quedan por ahí son los que transmiten enfermedad. No digo que no haya jóvenes que sean insensatos, que sean egoístas, pero también hay adultos que lo son. Por lo tanto, estos jóvenes de hoy serán los adultos de pasado mañana y no debemos de generar tampoco juvenofobias. Esto creo que tenemos que entender y transmitir a nuestros niños, a nuestros alumnos, que somos naturaleza. No, que hay que cuidar la naturaleza. Y hemos escrito en la editorial Morata una colección de libros. Este es el último, sobre la naturaleza.
hay un déficit clarísimo de naturaleza. Hay niños de las grandes ciudades que los llevas a un campamento, no saben qué significan las estrellas, que miran un árbol y no saben por qué en un lado hay musgo y no en el otro. Contacto con la naturaleza, que nos es fundamental para sentirnos especie animal racional, con lenguaje, con humor, con capacidad para llorar. Porque no creo que haya que humanizar a los animales. Porque no creo en el nombre de la inteligencia artificial. Pues claro que pueden ganar al ajedrez y a Kasparov ya. Pero si yo pienso hoy en mi gran amigo Juan Romero, que murió, que era el psicólogo de la cárcel de Pamplona, pues me puedo poner a echar a llorar. Y puedo estar muy a gusto llorando porque me acuerdo de mi amigo. Eso no hay algoritmo que lo entienda. Porque cuando digo que el ser humano tiene alma, lo digo también desde el punto de vista psicológico. Hay un algo más. Hay cosas que nosotros sabemos, que captamos, que no están en la mente, que no están en el cerebro, que no va a haber TAC jamás que pueda calcular. Por eso, a veces, somos imprevisibles hasta para nosotros mismos. Creo que debemos de aprender a perdonar y a perdonarnos. A perdonarnos a veces por cosas que no hicimos o que debíamos de haber hecho. Pero este es un tema que también abordamos en su momento en los cursos de verano de San Sebastián, el perdón, con el tema de ETA. Cuidado, el terrorista tiene todo el derecho del mundo a pedir perdón y la víctima tiene todo el derecho a concederla o no. Pero es importante educar a la sociedad en perdonar, en no dejar enquistado ese recelo que se convierte en odio, que pasa como con la envidia, que acaba matando a quien lo conlleva consigo mismo. Creo que tenemos que dotar a los niños y dotarnos de razones de vida. Y ahí sí me preocupa. Hay veces que veo jóvenes que no tienen una razón para vivir, que viven malamente el día a día, pero que no tienen una ilusión, una pasión. Y sin embargo, hoy me escribía Santiago Nogaledo, un sacerdote magnífico que nos llevó a campamentos a todos, que nos formó, con un libro que entiende que yo debo de leer y que habla de España y habla del futuro. Santiago Nogaledo tiene 91 años, se ocupa, se ilusiona, se preocupa por el futuro, sabedor de que él no estará. Hace no mucho en Alcolea del Pinar, que es donde nosotros tenemos una casa y yo tengo una hermosa biblioteca, planté un olivo. Y alguien me dijo, ¿pero cómo plantas un olivo? No lo vas a ver crecido. Pero bueno, ¿qué mentalidad tan pobre, tan miope es esa? ¿Cuántos árboles he disfrutado yo en Irati y en otros lugares del mundo? Y yo no los planté. Creo que hay que enseñar y hay que aprender a manejarse en la incertidumbre. Lo decía antes, este es un mundo en algo de incertidumbre, de cambio. Hay que ser flexible, hay que tener capacidad de adaptación. No todo puede estar perfectamente planteado, porque el ser humano, que cree que tiene todo perfectamente planificado, se sorprendió cuando cayó el muro de Berlín. Se quedó perplejo cuando derribaron las Torres Gemelas. Ha tardado mucho en empezar a reaccionar a nivel mundial ante una pandemia. Nos sorprende. Y el ser humano tiene que tener esa capacidad, esa flexibilidad, capacidad de anticipar, de unir. Eso es la inteligencia. Y en eso tenemos que educar a nuestros niños. Niños que tienen un gran porcentaje de que tengan que cambiar por varios trabajos y tendrán que adaptarse. Quizás sus abuelos tuvieron un solo trabajo y ahí estuvieron felices y se sintieron parte de esa empresa. Pero pasa igual con las parejas. Es que el 50% de las parejas se rompe. Por lo tanto, habrá que educar a que si tiene que llegar la ruptura, esta sea de mutuo acuerdo, no sea generando un daño absoluto en el otro, no sea pasar, digo, del amor al odio, no sea utilizar de manera bastarda a los hijos. Eduquemos, por lo tanto, a manejarse en lo que no siempre está en nuestros propios brazos. Y desde luego, resituar. Resituar lo que es el yo y lo que es los otros. ¿De qué serviría el que yo esté hablando aquí ante una cámara si no supiera que están ustedes? Muchos, pocos,
Esa no es la pregunta. ¿Es interesados? ¿Interesantes? Seguro que sí. Esto es lo importante. Lo importante no es el yo. Lo importante es el tú. Lo importante son los otros, hasta numéricamente. Y uno va a una cafetería y oye siempre porque a mí no se me valora. Esto sí que es para sentirse simpático y reírse. El 90% de la gente, 90% cree que es más inteligente que la media. No es posible. La mayoría de la gente cree que conduce mejor. Cuando yo daba conferencias en algún pueblo, en alguna ciudad de España, decía, bueno, esta gente es maravillosa, pero seguro que hay alguno que es medio tonto. Y toda la gente se reía porque miraban de al lado. Pero ¿qué concepto tenemos de los otros? ¿Qué desconfianza tenemos de los otros? ¿Por qué esa picaresca española de decir, bueno, yo no pago los impuestos porque si no, seguro que hay otros que no lo pagan? Y yo creo que ahí tenemos que tener un criterio que sea no solo identidad personal, sino colectiva, social, de riqueza. Creo que hay que enseñar a los niños y tenemos que nosotros disfrutar de la belleza. Antes lo he dicho, de la naturaleza o de la belleza, de la música o de cualquiera de las artes. Y hay quien pasa por la vida sin percatarse, sin disfrutar de algo esencial, la belleza, que da explicación a muchas cosas y que nos llena de razón y de ilusión el espíritu. Fortalecer el autodominio. Yo que he trabajado, digo, con psicópatas, con asesinos, con... Una cosa que me doy cuenta es que no se educa muchas veces en lo que es el autodominio, el autodominarse. Hay gente que se roza con el coche y sale a pegar al otro. Pero bueno, usted, no es que es mi carácter. Oiga, cambie, modifique su conducta, enriquezca nuevos hábitos. Pero ¿qué es eso de que no, el ser humano se puede dominar? Por eso, cuando muchas veces en el ámbito de la criminología y en otros ámbitos se dice, bueno, quien ha cometido este hecho terrible estará loco. No, la mayoría de la gente que tiene enfermedad mental no comete delitos. Lo comete gente normal, que tiene celos, gente que tiene ansia de una herencia, gente que defiende su tierra y le han entrado en su linde. No, la gente hace lo que quiere hacer y normalmente no quiere autogobernarse. Y es por eso que toma alcohol y es por eso que se droga. Y para luego buscarse una razón, no digo un eximente, quizá ni un atenuante, pero sí una explicación de, bueno, es que yo, no, mayoritariamente usted sabía lo que quería hacer y se dio, entre comillas, muchas comillas, valor, tomando alcohol u otras drogas. Por lo tanto, una cosa que hay que educar a los niños es autogobernarse, a aceptar la frustración, a diferir la gratificación. Y eso hay que educarlo desde muy corta edad. Creo que en lo posible debiéramos de intentar, no es fácil, evitar la estupidez. Vayan ustedes, no se lo pierdan nunca, a una reunión de la comunidad de vecinos y vean que la reunión puede durar 2 horas y media para discutir si ponemos o no una bombilla. Unas formas de planteamiento, una necesidad de hacerse escuchar, una incapacidad para entender. Bueno, así somos, pero debiéramos de intentar que la necedad no triunfe, no sea constante. Esto es importante. Me preocupa que los niños de a partir de 12 años dejen a veces de tener contacto con algo esencial, que es la lectura, que cambia al ser humano, que le enriquece, que le predispone de otra manera. Creo que hay que transmitir, y nosotros también tenemos que dar ejemplo, de lo que es el esfuerzo. Miren, yo he escrito 64 libros y los escribo siempre a pluma, no en ordenador. Eso sí, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, todos. Y leo, y escribo, y aprendo. Es que hace falta esfuerzo. Es que las cosas no vienen dadas. Es que esos chicos que están tirando adoquines, yo les llevaría a Toledo a recoger aceituna. ¿Lo van a hacer? Porque a partir de ahí tendrán fuerza moral para decir, es que yo he hecho, pero usted a lo mejor no ha hecho nada, solo destroza. Y es como ese jubilado que dice, yo tengo derecho, bueno, vamos a ver, usted se ha jubilado con 58 años, tiene esperanza de vida de 84, y además usted, como autónomo, jamás cotizó, o cotizó la mínima. Por lo tanto, eso de que usted tiene un derecho,
vamos a sentarnos de nuevo. No digo que no tengamos que darle, pero tanto hablar de derechos, tendremos que plantearnos derecho a qué, derecho por qué, derecho de quién. Este me parece que también es un tema. ¿Cómo hay que formular los dilemas éticos? Esta pandemia, donde ha habido gente del más alto rango político que ha dicho la pandemia está vencida o de esta vamos a salir fortalecidos. ¿Pero cómo fortalecidos con 80.000 muertos? ¿Pero cómo fortalecidos con las empresas destrozadas? ¿Pero fortalecidos en qué? Tenemos, por tanto, que plantear dilemas éticos a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Oye, ¿esto de que mueran los abuelos en las residencias tiene cierta lógica? ¿Es una muerte o es solo que se le ha cortado la vida? ¿Tú esto cómo lo ves? No estoy hablando ahora de la eugenesia, estoy hablando ni de la eutanasia, estoy hablando de que los niños con 14 años tienen que saber contestar algunos dilemas éticos. Y si no saben contestarlo, al menos tienen que conocer que hay preguntas, que tienen dilemas éticos que son esenciales en la vida, porque este mundo no es de los adultos, es de los adultos y es de los jóvenes también que conviven con nosotros. Miren, permítanme una pregunta muy fácil. A partir de hoy, ustedes tienen que tomar o carne o pescado. ¿Qué elegirían? La respuesta es fácil. Unos diríamos yo preferiría seguir comiendo pescado, otros dirían yo preferiría carne. Ahora déjenme que les haga una pregunta muy difícil. Muy difícil. A partir de hoy nadie les quiere. Nadie. Nadie les quiere. O ustedes pierden la capacidad de querer. Piénsenlo. Educar en la práctica del deporte, ganar, perder, competir, es esencial. No me alargaré, ¿no? Pero me parece que es importante. Estimular la imaginación. Pues claro, ni hemos estado en un zulo. Hemos estado en los hogares, grandes, pequeños, con televisor, con teléfono, conectados. Oye, que Cervantes parece ser que escribió el Quijote privado de libertad. El ser humano tiene imaginación. ¿Qué es eso de me aburro? Oye, pues será tu problema, porque solo con la imaginación tienes 1000 ideas para poner en marcha, para hacer. Por cierto, en la Academia de Psicología de España, nuestra frase es pensar, sentir, hacer. Yo creo muchas veces que hay que hacer. Una persona que empieza a iniciarse un proceso de melancolía próximo a la depresión, yo le diría, ponte a hacer, ayuda a tus vecinos, porque el solo hacer te cambiará tu posicionamiento, tu actitud, tu elaboración, tu comprensión. Creo que hay que discriminar lo que está bien de lo que está mal. Yo, desde luego, cuando voy a San Sebastián, alguna vez lo he dicho, y con mi gran maestro Antonio Beristain en su momento, del Instituto Vasco de Criminología, a mí Otegi no me va a dar jamás, pero jamás me va a dar una lección de moral, jamás. Y cuando yo he dicho que Torra era racista, es porque sus expresiones son racistas. Y la palabra, y lo sabemos muy bien, los psiquiatras, los clínicos, puede curar, pero puede matar, ¿eh? Puede matar. Y no se me hable siempre de la democracia, del número, de la masa. Hitler fue elegido 2 veces, democráticamente. Por lo tanto, hay personas que tenemos responsabilidad sobre la sociedad, sobre los planteamientos. Ahora me pedía la presidenta de la Comunidad de Madrid un informe, se lo entregué ayer, sobre las redes sociales, los riesgos reales que tienen nuestros jóvenes. Porque cuando hoy decíamos de complejidad, educan los padres, educa la escuela, educan los medios de comunicación, educa o maleduca la red social también. Creo que hay que gustar de la fantasía, pero desde luego con los pies en la tierra. Creo que hay que transmitir humildad, la humildad, ese panadero, ese agricultor, que hace una cosa sencilla, pero que la hace bien hecha. Eso me parece que es importante, lo humilde, lo bien hecho, lo que te esfuerzas. Aquí hemos tenido a Álvaro, que estos días ha preparado
esta conexión para que no fallase. Siempre amable, siempre atento, siempre alerta. Así es como salen las cosas. Por lo tanto, seamos humildes, pero hagamos las cosas lo mejor posible, porque somos vulnerables. Más allá de la resiliencia, tenemos una ilusión por la vida. Creo que tenemos que donar valores, donar virtudes. Veo a Javier, lo cual me da la impresión de que es que tengo que ir acabando para dar paso a ustedes, pero sí les quisiera decir que debemos de donar valores, virtudes, que sí las hay, la palabra dada, la lealtad. Lo que no hay es valor para defender los valores, y de eso se aprovechan algunos. Generar solidaridad, sentirse concernido, buscar conocerse. Porque si a la gente le preguntas, nadie es homófobo, nadie es racista, pero no es verdad. Existen, y vemos a los niños que sufren pues porque tienen, decía antes, otra orientación sexual, otra identidad sexual. Por cierto, tampoco les empujen a decir, bueno, porque hay edades en que los niños no tienen claro lo que son y tampoco debemos de acelerar. Y la gente, cuando hablaba antes de la humildad, quiere decir que hay mucha gente que se hace una fotografía y se ve feo. O dice salido mal. No, eres así. Es muy importante que la gente nos conozcamos como somos, con nuestras edades, con nuestras limitaciones. Creo que debiéramos de pasar por la ITV, por la Inspección Técnica de Vehículos. Si volvieran a hacer, ¿y si volvieran a hacer? ¿Qué haría? ¿Qué dejaría de hacer? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es, por tanto, lo que he de hacer en lo que me quede de vida? ¿Cuál es mi personaje? No lo que soy, sino la imagen que quiero dar. ¿Cuál es? Creo que debemos de intentar combatir la subjetividad. ¿Tengo 3 minutos, Javier? Sí, tienes algo más, pero si te parece, para responder preguntas. Tendremos hasta y media. Perfecto, pues dame 3 minutos y pasamos las preguntas. Creo que hay que vacunar contra la psicopatía. En esto sí soy un experto, Javier. Y hay que educar contra la psicopatía, es ser sensibles, es pensar en los abuelos, es ir con 9 años, 9, a un hospital a ver niños muy enfermos, es cuidar una planta. Eso es. ¿Por qué casi, Javier, no tenemos gente en la cárcel que sean mujeres? ¿Cómo se educa a la mujer en relación a cómo se educa al varón? Es todo un tema. ¿Por qué el 88% de las psicólogas son mujeres? ¿Por qué de 0 a 6 años solo educan mujeres? ¿Por qué las enfermeras son solo mujeres? ¿Por qué el hombre no entra en lo que es el cuidado, en la ayuda? Creo que, por lo tanto, para ir acabando, hay que estimular la espiritualidad, el sentido de trascendencia. Incluso si me aprietan las preguntas en respuesta. Cuidado con las sectas, cuidado con las sectas. En esa colección que he dicho de Morata y está a su entera disposición, hemos escrito sobre sectas y fanatismos. Hay chicos que no se sienten bien y son llamados por sectas y son enganchados por sectas. Hay chicos que están viendo en la red cómo deben de manejar el tema de la alimentación y nos caen en la anorexia. Hay muchísimos chicos hoy que hay que decirles levántate las mangas de los brazos porque se hieren, porque ven páginas donde se habla de la autolesión, del suicidio, que es otra realidad de la que no queremos hablar. Cuando hablamos de educar a los niños, tenemos que educarles de que la vida es maravillosa y que hay días que son un horror, pero que mañana volverá a amanecer. Acabo con 2 aspectos que me parecen esenciales. En el ámbito de la educación. El ciberbullying, el acoso escolar. ¿Cuántos niños sufren? ¿Cuánta gente no se da cuenta de lo que está aconteciendo? Y por último, un tema que nos surgirá el 8 de marzo, pero que está en una realidad a veces social, la violencia de género, el machismo, todo un tema de una patología estructural que se da en todo el mundo y que tiene que erradicarse desde una educación que es el que no sabe lo que siente el otro, pierde. Es esencial saber lo que siente el otro, esa palabra que llamamos empatía. La empatía que han tenido Javier y que han tenido ustedes para escucharme.
Y ahora, como muy bien decía Javier, si hay unos minutos para dar respuesta a sus preguntas, yo estaré encantadísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. La cuestión es que con tu exposición es que da cosa cortarte. Pero bueno, espero que en ese añadido pues se hayan respondido algunas de las preguntas que hay. Has hablado de valores. ¿Cómo educar y transmitir valores y sentido crítico en una sociedad líquida? Bueno, es verdad que es una sociedad líquida, está muy bien, es una sociedad muy cambiante, es una sociedad, por lo tanto, que no es fácil de saber hacia dónde irá, pero yo creo que los padres tenemos capacidad de transmitir los valores desde el ejemplo, desde lo que priorizamos, porque, bueno, habrá otros planteamientos y los hijos captarán otra serie de cosas, pero decirle a un chaval que ser noble es esencial, lo definiré con un ejemplo. Si a mí un chico rompe algo en casa y dice lo he roto, yo le diría castigado. Te he dicho que no juegues al balón en casa, castigado. Ah, por cierto, me encantas. Eres un tío noble, me encantas. Ahora, si dice yo no he sido, habrá sido mi hermana, ya me gusta menos. Y si dice habrá sido la señora rumana que viene a limpiar los martes, qué poco me gusta el chico. Por lo tanto, los valores son esos. Pero el valor es que si hay un stop, hago el stop. Si tengo que pagar Hacienda, que por cierto no me apetece nada, pago Hacienda. Esos son los valores de afrontar en la vida, para irse a la cama o el último día de tu vida diciendo, fui lo que tenía que ser, hice lo que tenía que hacer, me comprometí, di lo mejor de mí mismo. Y no robé, engañé, fui corrupto. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto de la prostitución? Bueno, ¿ha detenido la Guardia Civil o la Ertzaintza? No, la Ertzaintza detiene porque hay muchísimos hombres que están buscando chicas jóvenes para prostituirlas. Tenemos un problema terrible con la droga porque hay muchísima gente que consume y luego conduce drogado. Es decir, es una cuestión de moral. ¿Por qué cambiamos, y tú eres un experto, las leyes? Cambiamos leyes y normas todos los días porque es más fácil cambiar leyes y normas que cambiar al ser humano. Pero lo que tenemos que hacer es la educación. Y quienes llevamos toda una vida trabajando en el ámbito de la justicia, sabemos que la palanca, la mejora del mundo, está en la educación. Hay cosas que se están haciendo bien y otras que queda todavía mucho por desarrollar, sin duda sí. ¿Cómo iniciar en la espiritualidad específicamente a los jóvenes alejados del ambiente religioso, como algo específico? Bueno, fíjate, yo quizá empezaría por la naturaleza. Los llevaría a la naturaleza, me haría planteamientos, desde lo más grande, mirar al universo hasta lo más microscópico. Y diría, oye, ¿de verdad esto puede ser sí, puramente anecdótico? Entonces, siguiente, le preguntaría, ¿tú por la noche, cuando estás una noche, por ejemplo, mirando al raso las estrellas, el cielo, qué te planteas? ¿Lo que te funciona es la memoria? ¿Es una inteligencia de qué tipo? ¿Es una capacidad abstracta? ¿O tú captas, sientes, percibes que hay algo más? Claro que tú te crees muy importante, pero el mundo seguirá girando y el planeta, pero ¿no estará todo engranado? ¿No tiene esto una lógica? ¿No habrá ¿Cuál es el antes y el después? Oye, déjame que te haga una pregunta. ¿Estás seguro, estás profundamente seguro de que se muere después de haber nacido? ¿Que ese es el orden? A partir de ahí, le diría, hazte planteamientos de espiritualidad, que no tiene por qué ser religiosidad, o sí. Pero cuando hablamos ahora del mindfulness, oye, ¿qué es la oración? ¿Qué es la conversación? ¿Qué es la soledad? ¿Qué es el silencio? ¿No es necesario para el ser humano? Y a partir de ahí le induciría a que desarrolle su propia espiritualidad y coja la línea que considere, sin caer en fanatismos ni en dogmatismos, pero sí, y tampoco confundiendo lo que es la verdadera espiritualidad con algo muy de autoayuda que también nos quieren hacer comercial. Vale, última pregunta, también es muy específica, pero breve respuesta y tenemos que cerrar. ¿Qué soluciones se podrían aportar desde la educación de adultos? ¿Qué se debería tratar en este tipo de educación para contribuir al crecimiento de la sociedad? Claro, educación de adultos, siempre pensamos en jóvenes y niños, pero desde un adulto. Bueno, primero, la educación de adultos es una maravilla porque la educación nos puede llevar hasta el último día de nuestra vida. Segundo, no hay nada mejor que estar con compañeros o alumnos
que tienen edad porque lo han elegido, y aportan mucho y se ilusionan con el aprendizaje, que es un lujo que tiene el ser humano. ¿Qué se puede? Pues primero dar ejemplo. Segundo, desde la humildad, orgulloso decir, oye, mira, yo sigo aprendiendo. No estoy posicionado en la experiencia me ha enseñado. No, la experiencia me ha enseñado, pero yo sigo aprendiendo y quiero transmitir. Y quiero aprender también de los niños y de los jóvenes, pero también quiero enseñar. Porque muchas veces creo que la gente que tiene tanto que decir es la más silenciada y la que más discreta se muestra. Mientras que hay otra gente que hace muchísimo ruido. Mira, Javier, acabo. Yo estoy en la academia, publico libros, pero alguna vez he ido a Sálvame de Luz. Y dices, joder, ¿pero qué hace este señor en Sálvame de Luz? Primero, no cobrar. Y segundo, por ejemplo, en el tema de la transexualidad, fui a hablar porque me pareció que alguien tiene que hablar para un programa que lo ven 1 millón de personas, que muchos de ellos no leen. Y hay que explicar que tener un hijo transexual, pues muy bien, es genial y habrá que luchar por él. Pero no me lo diga como he tenido una gran suerte, porque se multiplica por 8 el riesgo de suicidio. Entonces habrá que acompañarle, habrá que apoyarle, habrá que ver en su desarrollo si hay que dar hormonas o no, pero también habrá que transmitirle a la sociedad que no tomemos medidas antes de los 18 años, porque el 20% de quienes son intervenidos quirúrgicamente luego quieren volver a su identidad anterior. Por cierto, yo también soy doctor en ciencias de la salud. Por lo tanto, estas cosas hay que transmitirlas para que la sociedad sepa, porque si no, todo es una moda, un jajá, un jeje, y hay temas de mucha importancia. Por lo tanto, los adultos que están educándose tienen mucho que transmitir, porque quizás su aprendizaje puede revertir en los demás, y eso siempre es un lujo. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que es imposible resumir tu intervención porque has pasado por todas las virtudes cristianas una detrás de otra, las palabras sobre la belleza, evitar la necedad, la estupidez, el fomento de la lectura, pero simplemente para cerrar, la verdad es que ha sido magnífica la formulación de no conozco a nadie inteligente que no tenga sentido del humor. Es verdad. Y si no se ríe de sí mismo, le faltará la humildad, que es la clave para tener fe. Y eso, bueno, me lleva a una frase de Chesterton muy bonita que está en proceso de beatificación, y han escogido una frase suya para estampas de devoción privada, que es, los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera. Es genial. Bueno, Chesterton era genial y además todo su proceso, ahí sí que tienes todo un proceso de espiritualidad, de profundidad y de acercarse a la muerte sabedor de lo que conlleva, me parece una genialidad. Oye, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ustedes y me tienen para lo que precisen. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, le trasladáis mi mail y yo le contestaré, cómo no, encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier.